Buenas tardes, el día de hoy le vamos a hablar de mapas conceptuales de la institución Humberto Velázquez García del programa técnico profesional en operaciones portuarias del primer semestre del grupo 1. Mi grupo está conformado por Duván Gámez, Natalia Reales, Emily Samper, Luis Manuel Pinedo y mi persona Angis Molina. En el área de competencia con la docente Cecilia Porra. La propuesta de mapas conceptuales fue desarrollada en el 1972 por el profesor estadounidense José Nava, que realizó un gran trabajo de investigación sobre el modo que las personas aprendan nuevos conceptos a partir de conocimientos previos. En su teoría propone que construir significado es pensar y sentir y actuar. Nava trata de demostrar que los conocimientos previos no permiten crear conocimientos nuevos a partir de conocimientos organizados con la ayuda de herramientas gráficas con los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales se desarrollaron por Nava, se usan como medio para la descripción de comunicación de conceptos dentro de la teoría asimilación, una teoría del aprendizaje que ha tenido una enorme influencia en la educación. Está basada en el modelo construista de los procesos cognitivos humanos. El mapa conceptual es principalmente una herramienta metodológica de la teoría de la asimilación para determinar que el estudiante ya sabe. Por lo tanto, el aprendizaje mediante el uso de mapas conceptuales está centrado en los alumnos, al ser un partícipe activo de la construcción de su aprendizaje. Asimismo, los mapas conceptuales promueven el aprendizaje significativo porque cumplen unas siguientes condiciones. La primera condición que cumple es que al aprender puede relacionarse con lenguajes y ejemplos de los conocimientos previos de un alumno. Los mapas conceptuales influyen en la motivación de un alumno para que tome control de su propio aprendizaje, puesto que incorpora nuevos conocimientos significativos y construye sus propios conceptos a partir de conocimientos previos. Otro aspecto importante de esta teoría es que los mapas conceptuales se desarrollan por Nava, es que esta requiere una secuencia ordenada en la interactúa la memoria del trabajo y memoria de largo plazo, lo que resulta útil a partir de organizar conocimientos y estructurarlos. Esto facilita la transferencia de nuevos conocimientos a los alumnos. ¿Qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un determinado tema o contenido mediante la esquematización de los conceptos que lo componen. Estos conceptos son escritos de forma jerárquica dentro de figuras geométricas como óvalos, recuadros que se conectan entre sí a través de líneas y palabras de enlace. Un mapa conceptual explica con mayor detalle y profundidad la relación que existe entre los conceptos que integran un tema. Bueno, la información que contiene un mapa conceptual es muy acortada, solo que se basa en conceptos principales o palabras claves a desarrollar. Resulta una especie de resumen como soporte gráfico que facilita la comprensión y capacidad de recordar ideas, por eso también se le denomina mapa de diagrama. Bueno, una de las principales características es la jerarquización, que se organiza la información desde lo más general hasta lo más específico. Otra característica es responder una pregunta de enfoque. Su elaboración y estudio debe permitir al individuo resolver una pregunta de enfoque, a través del cual se desarrollará el contenido del gráfico. Simplicidad. Reflejan la información más importante de forma breve y concisa. Uso de proposiciones. Sirve para unir varios conceptos mediante palabras de enlace y líneas conectores. Uso de enlaces cruzados. Se emplean para relacionar conceptos de diferentes partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva idea de conclusión. Agradable a la vista. Uno de sus objetivos debe ser crear un impacto visual que facilite la impresión del contenido. Otras características son detallar los conceptos y frases breves de manera clara,
Utilizar palabras a modo de conectores como verbos que permitan enlazar conceptos aislados a los diagramas. Emplear palabras, símbolos y colores para visibilizar de manera rápida y clara los múltiples conceptos. Fomenta la conexión de los conceptos con otra idea que se concibe en la mente. Permite comunicar temas complejos de manera simple y resaltando los puntos más relevantes. Permite visualizar conceptos dentro de un contexto más amplio, no solo la definición de las ideas. No existe una única manera de realizar un mapa conceptual, depende del tema a desarrollar, de la capacidad de resumir y la creatividad para organizar los diferentes conceptos. Antes de armar un diagrama puede ser útil realizar preguntas de enfoque para definir las respuestas que derivarán en los conceptos o palabras claves. Las preguntas deben ser sobre aspectos importantes y las respuestas deben responderse de manera acordada con una sola palabra. Las partes que tiene un mapa conceptual primero se centra en el tema central, en los conectores y en los subtemas y por último los elementos específicos. Un ejemplo de esto es las características de los seres vivos, el cual se muestra que el tema principal son los seres vivos. Los conectores es donde se dividen en con huesos, sin huesos, esos son los conectores. Y ya los subtemas son las plantas, los animales, sin flor, con flor, vertebrados, invertebrados. Y ya la parte de abajo son los elementos que lo componen. La estructura de un mapa conceptual está compuesta por conceptos, palabras, enlaces y preposiciones. Los conceptos es el grupo de objetos y acontecimientos que tienen en mente un individuo o persona a través de los cuales construyó con sus propios conocimientos sobre algún tema en específico. En este sentido son imágenes que construye a partir de ideas por las que se asocia a una palabra. Las palabras enlace se utilizan para unir conceptos y las preposiciones permiten junto a los conceptos unir las frases. Como podemos observar, es la estructura de un mapa conceptual. El concepto se vendría siendo el tema principal, el aire. Las palabras enlace serían ocupa, tiene, es necesario para, y las preposiciones es la frase que conforman el concepto. Aire ocupa espacio, aire tiene peso y el aire es necesario para quemar sustancias. ¿Cómo se elabora un mapa conceptual? Para la elaboración de un mapa conceptual se deben seguir las siguientes pautas. Primero, seleccionar. Una vez escogido el tema o texto a estudiar, se debe extraer de los conceptos claves las ideas centrales. Segundo, agrupar. Luego se debe ordenar visualmente los conceptos obedeciendo a la proximidad o a la relación evidente. Tercero, ordenar. Una vez obtenidos los conjuntos, se ordenará los conceptos dentro de cada uno, desde el más abstracto al más concreto. Cuarto, representar. Se debe entonces dibujar los conceptos encasillados en óvalos, recuadros o cualquier forma que permita ser visualizado lo mejor posible y comprender su jerarquía. Quinto, conectar. Una vez establecido y representado la jerarquía, se debe interconectar los conceptos mediante enlaces que bien pueden ser flechas, indicando casualidades o pertenencia, etc. O bien líneas sobre las cuales se pueden escribir las palabras de enlace que resulten necesarias. Sexto, comprobar. Una vez enlazado todo, se deben leer los enlaces como si fueran preposiciones y verificar que lo que se dicta sea cierto, o sea, el sentido de lo que hemos querido expresar. Y por último, reflexionar. Contemplado el mapa en su totalidad, podemos reformular
el conocimiento expresado y establecer las distintas relaciones entre los conceptos. Tipos de mapas conceptuales. Como podemos observar en la imagen, se clasifican en jerárquicos, de araña, sistemático y secuencial. Jerárquico. Este es un recurso que ayuda mucho para organizar y estructurar la relación entre las diferentes partes de un sistema. Como podemos observar en la imagen, este se caracteriza, como su nombre lo indica, debido a que se organiza a partir de un tema principal y de este descienden otros temas, otros elementos que lo componen, teniendo en cuenta la importancia de las mismas. Podemos utilizar figuras geométricas como cuadros, rectángulos para encerrar las ideas. También estas están jerarquizadas debido a su tamaño, o sea, las más grandes iría la idea principal y las más pequeñas ya irían las ideas secundarias. Como podemos observar en la imagen, la idea principal es comer y las ideas secundarias ya sería su actividad, que ahí las podemos ver en la imagen claramente, y de ahí descienden otras más características de manera ordenada. Bueno, también podemos hablar del mapa conceptual de araña. Ya este nos ayuda mucho porque este viene una organización gráficamente, en el cual tiene la finalidad de diseñar ideas de manera precisa sobre algún tema, lo más importante. Bueno, como podemos observar en la imagen, es como su nombre lo dice, porque en esta el nombre del tema ya iría en el centro de la araña, en el núcleo de la araña, y alrededor ya iría las ideas secundarias, ya iría la información, sus características, las cuales van sobre las líneas curvas que se asemejan a las telarañas. Bueno, como podemos observar en la imagen, pues está el tema principal, que sería consecuencias del sedentarismo, y las que están alrededor son sus características, lo que ya viene hablando la información acerca de este tema. Este mapa conceptual es mucho más fácil y nos ayuda mucho a entender mucho mejor la información, ya que se puede visualizar los conceptos y las relaciones jerárquicas. Implica como una red de conocimientos y conceptos que están vinculados y que dependen mucho del núcleo de la idea central. Y estos proporcionan unas estructuras de las ideas o hechos elaborados que facilitan a los estudiantes entenderla de manera rápida y fácil. Ahora les voy a hablar del mapa conceptual sistemático. Bueno, este es algo mucho más complejo. Aquí se permite demostrar la relación recíproca entre los distintos conceptos y se pueden utilizar mucho las flechas, las cuales indican la relación varía y la superposición entre los conceptos. Este es algo mucho más complejo, ya que aquí está toda la información que contiene el mapa conceptual. Y esto es muy bueno también, ya que podemos relacionar lo teórico con lo práctico. Y también podemos utilizar mucho el pensamiento lógico. Bueno, como podemos observar, el tema principal es el esquema. Y en el esquema ahí se encuentran los elementos, las características que enlazan el tema. Está todo ya en el mapa conceptual. Bueno, por último les quiero hablar del mapa conceptual secuencial. Es una herramienta de apoyo visual, ya que nos ayuda mucho a orientarnos en la secuencia que se debe presentar en un tema cronológicamente. Los temas van esquematizados como una cadena continua en orden y secuencia cronológicamente. Bueno, como podemos observar, aquí en el primer eslabón iría la idea principal. Aquí estaríamos hablando de
del título del tema que se va a tratar. Y ya en lo que continúa en eslabón secundario, ya estaríamos hablando sobre el contenido que se desarrolla en el tema o la idea principal, la cual debe de estar de manera ordenada, secuencial, cronológicamente, y también debe estar unidas en flechas definidas. Bueno, también quiero decirles que todos estos temas, todos estos mapas conceptuales son de gran importancia debido a la claridad y el orden que se le puede otorgar a un tema y contenido. Y además promueve la creatividad y el desarrollo de las ideas de manera espontánea. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Es una representación semántica de las conexiones entre las porciones de información. Los elementos se arreglan intuitivamente según la importancia de los conceptos y se organizan en agrupaciones mediante ramas. Estas conexiones se presentan de manera gráfica radial, no lineal, estimulando un acercamiento reflexivo para cualquier tarea de organización de datos. ¿En qué se diferencia un mapa mental de un mapa conceptual? Un mapa mental se diferencia de un mapa conceptual por la jerarquía de conceptos o ideas que presenta gráficamente. En el mapa conceptual, la estructura es jerárquica, es como un árbol con la raíz arriba. En cambio, el mapa mental no tiene estructura preestablecida. Este reúne solo los puntos importantes de un tema e indica de manera sencilla la forma en que estos se relacionan entre sí. Hablaremos sobre lo que es la logística portuaria. Antes de hacer el ejemplo del mapa conceptual, debemos saber qué es, cómo funciona y sus operaciones. Ok, la logística portuaria viene siendo una empresa que presta servicios en los puertos directamente relacionados con la entidad portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiva, desestiva, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, entre estos clasificación, reconocimiento y acería. Los puertos son la red principal de transporte marítimo. Su función es ofrecer servicios rápidos, flexibles y seguros al comercio internacional. Además, el nivel de competitividad del comercio exterior de un país es muy alta, gracias a la influencia de la función logística en los puertos. Hoy en día los puertos modernos forman parte de la cadena logística. Esto quiere decir que no desarrollan sus actividades de manera independiente, sino que forman parte de la producción, de transporte y distribución. Su integración es fundamental para ofrecer un buen servicio. Desde un punto de vista logístico, los puertos deben tomar en cuenta la actividad portuaria y la influencia de esta sobre el transporte anterior y posterior del puerto. La cadena logística inicia en el lugar de origen y producción de la materia prima, desde donde luego va a los centros de consumo de destino. Mientras tanto, las SALS producen un valor agregado en la agrupación y desagrupación de cargas, embalaje, etiquetado y demás. Estos servicios tienen un lugar cuando se lleva a cabo el cambio de modo de marítimo terrestre. A esto se le conoce como la función logística del puerto. La actividad portuaria ofrece servicios que se desarrollan en la explotación de los puertos en cuanto a la seguridad, eficacia, calidad y regularidad. Los servicios portuarios se clasifican en dos: servicios generales del puerto y servicios básicos del puerto, que se prestan en régimen de competencias para el servicio de practicaje. La actividad portuaria se desarrolla entre los operadores de servicios de interés general para fomentar el tráfico portuario, mejorar el nivel de competitividad, por lo que se reconoce la libertad del acceso a la prestación de servicios y al desarrollo de actividades económicas en ellos. Clasificación de los servicios.
Los servicios portuarios. Los servicios portuarios pueden ser clasificados en tres. Los servicios portuarios, que pueden ser generales o básicos, comentado anteriormente. Los servicios comerciales y otras actividades y servicios de señalización marítima. Desde el punto de vista del ámbito logístico, los puertos son un punto estratégico en el sistema actual de producción, distribución y transporte internacional. Por lo que se toma en cuenta que la vía marítima es la mejor opción para los movimientos de carga más importantes. Los puertos hoy en día forman parte de la cadena logística, por lo tanto son parte fundamental de la red de producción y distribución internacional. Los puertos son los puntos de partida y llegada del transporte marítimo buques. Una de las ventajas competitivas que tienen los puertos son los efectos sinérgicos, del vocablo griego que significa cooperación, que producen dentro del servicio de las actividades logísticas. Además, permite poder acercar un mayor volumen de carga. Esto se traduce en una relación favorable entre el flujo de carga y los buques, por lo que la carga y los buques se atraen mutuamente y el puerto produce actividad y negocio. Las actividades portuarias tienen la facultad de poder producir ganancias a partir de un centro de repartición ubicado en el puerto, además de, como consecuencia, hacer crecer el flujo de carga y descarga en el puerto. Ok, en este punto encontramos el ejemplo de lo que es el mapa conceptual. Vamos a trabajar el mapa conceptual jerárquico. Entonces, respecto a lo que hablé anteriormente, encontramos como encabezado lo que es el tema, o sea, logística marítima portuaria, y encontramos tomamos los 3 puntos el tema principal, que en este caso sería qué es, su función y los servicios portuarios. Comencemos empezando. ¿Qué es? Y encontramos su conector, que es el transporte marítimo, así como anteriormente lo había comentado. Su función, encontramos que es ofrecer servicios, y entre estos subconectores son rápidos, flexibles y seguros al comercio internacional. En el tercero encontramos servicios portuarios, y sus conectores son generales y básicos. Bueno, sabemos que el mapa jerárquico se compone por partes, ¿cierto? Entonces acá podemos observar que esta tiene 2 partes. Entonces, ya he explicado la primera parte de este mapa conceptual. Explicaremos la segunda, que entonces vendría siendo lo que abarcando, que tiene que ver con la clasificación de los servicios, su influencia y la cadena logística. Entonces empezamos con la clasificación de los servicios, que en este caso serían 3. Portuario, comerciales y señalización marítimo, y generales o básicos. Encontramos en la influencia por 2 nodos operativos. Sería los puertos, zonas de actividades, sus objetivos. Ok, ¿cuáles son sus objetivos? Agilizar las operaciones logísticas y manipular las cargas de manera adecuada. La cadena logística forma parte de la producción, el transporte y distribución. Y encontramos por último su actividad portuaria, cómo se desarrolla. Encontramos que se desarrolla para fomentar el tráfico portuario, mejorando así el nivel de competitividad. Entonces, así concluiríamos con el mapa conceptual. Encontramos de que cualquier formato para un mapa conceptual, o sea, te va a facilitar una serie de beneficios, tales como proporción de resumen para una asimilación más fácil de la materia, ayuda a evidenciar los conceptos claves, organización de conocimientos desde un punto de vista esquemático, y favorecimiento del desarrollo óptimo del conocimiento y énfasis en la estructura conceptual de cualquier disciplina. Bueno, ¿por qué es importante o es más fácil que hacer los mapas conceptuales? Bueno, primero, pues estos sirven para facilitar la tarea de organizar los conceptos y relacionarlos, de tal manera que es más fácil para nosotros los estudiantes aprender y memorizar, o sea, los principales conceptos de un tema. O sea, y el mapa conceptual también, o sea,
ayuda a entender un tema en específico al visualizarlo y las relaciones entre las ideas y conceptos. O sea, por lo general las ideas son representadas en nodos estructurados jerárquicamente, y esto pues obviamente van a conectar con nosotros o sea, y va a ser un poco más fácil para nosotros los estudiantes eh, entender estos temas, porque es algo puntual, no es algo extenso. Es algo, para mí es un poco más fácil aprenderlo de este modo, porque, o sea, no tenemos que hacerlo completamente como muchas veces nos toca que hacer resúmenes, y es algo un poquito como que más complicado, porque tenemos que abarcar ciertos temas, o sea, completos. Entonces acá más que todo es objetivo, es algo más práctico, puntual y objetivo. Y sería algo mucho más fácil para nosotros aprender. Entonces, me parece una buena idea sobre esto de los mapas conceptuales. Muchas gracias, este es el final de nuestro trabajo. Espero que tenga buen día.